Bienvenidos a un nuevo programa de Cada Día Mejor. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades metabólicas o también conocidas como las enfermedades crónicas no transmisibles, que es algo que muchas personas padecen y es un tema que tiene que ser tocado. Tiene que ser tocado porque a todos nos ha pasado. Yo podría luego contarles una historia mía y personal, pero son enfermedades que son frecuentes y que no debemos dejar de tocarlas. Es muy importante, es verdad, porque nosotros cuando entramos en esas enfermedades tenemos que reconocer que es importante cuidar nuestra vida y ahí podemos hablar de nuestra autoestima y de nuestra responsabilidad individual. Eso, mira, eso es súper importante, lo de la responsabilidad individual. Yo les voy a contar que yo hace, 2 años tenía bastantes kilos de más, o sea, bordeaba la obesidad grado 2. Llegó un momento en el que dije... ¿Y con resistencia a la insulina? Con resistencia a la insulina. ¿Con dislipidemia? Con dislipidemia, con enzimas hepáticas altas, hígado graso. Claro, todos los factores de riesgo. Entonces, para eso no hay una pastilla que te cure. Exactamente. ¿Okay? Entonces, conversando con mi médico, porque los médicos también tenemos médico, le dije, o sea, hay que hacer algo. Y él me dijo, en verdad, está en tus manos. O sea, tienes que cambiar los estilos de vida, tienes que mejorar. Empecé a practicar mucho deporte, ahora practico triatlón. Cambié muchos estilos de vida, bajé de peso, todavía siento que me falta bajar un poquito más que un objetivo de número para yo sentirme mejor. Eso, ¿no? Es muy importante lo que mencionas porque muchas veces tenemos esto de que queremos cambiar nuestros hábitos y que queremos mejorar y nos enfocamos en un objetivo único que es el peso, ¿no? Queremos llegar a ese número en la balanza y no se trata del número porque finalmente un número... ¿Qué significa? ¿No? Es un número. Tenemos que ver el tema de la composición corporal, tenemos que ver el tema de la actividad física, tenemos que ver el tema de dormir mejor, el tema de manejar el estrés y cómo nos sentimos. Hay muchos otros indicadores que nos van a determinar que estamos teniendo un progreso y que no se basan únicamente en el peso y es algo que yo le repito mucho a mis pacientes. Hay que quitarle ese peso, valga la redundancia, al peso. Y sabes que ahí podemos hablar muchísimo sobre qué tanto nos queremos y nos cuidamos. Porque, como dices, no solamente es el número del peso, sino es tu calidad de vida. Exactamente, muy importante. Tu calidad de vida en relación a tu cantidad de vida también, ¿no? Claro. Tu longevidad. Claro, porque ¿no? Yo decidí cambiar porque en verdad soy papá de 2 hijos y dije, o sea, si a los 30 y tantos años estoy así, o sea, ¿qué me espera? ¿Un infarto a los 50? Claro. ¿No es cierto? Es un tema de tomar conciencia, es un tema de querer generar un cambio para mejorar la salud desde dentro, no porque nos dicen o porque qué va a pensar el resto. Es un tema sumamente personal y creo que todo nace, como tú dices, de primero cambiar el chip y querer uno hacer el cambio, ¿no? Porque a veces nos sometemos a todas estas cosas porque alguien más nos dice, pero realmente tiene que venir de dentro y porque queremos mejorar la calidad de vida. O darle mucho valor a la pastilla, ¿no? Exacto. O sea, ya soy diabético, tomo mi pastilla, pues ya estoy. Y ya estoy. Ya estoy, ¿no? Y no se trata no tengo que cambiar de eso. nada, ¿no? Porque ya me controlé la glucosa. Sí, ¿saben qué? A mí me gustaría ahondar un poco más en eso y por eso tenemos a una invitada especial. A ver. Carolina Sarria, ella es endocrinóloga y ha venido aquí a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, Carolina. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Carolina, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿A qué riesgos se enfrenta una persona con este tipo de enfermedades? Muy interesante la pregunta. Bueno, primero un poquito recalcar a qué llamamos pues enfermedades crónicas metabólicas. Ustedes un poquito ya lo han dicho en el preámbulo, pues nos referimos en este caso a las personas que tienen diabetes, que tienen problemas en el colesterol o triglicéridos llamados dislipidemias, tenemos aquellas personas que tienen hígado graso y tenemos aquellas personas que también tienen problemas con el peso, ¿no? Que a veces es pasado desapercibido en nuestra sociedad. Y algo que quiero enfatizar aquí y algo que he aprendido en mi experiencia es que a mí no me gusta decirle enfermedades crónicas porque ya es como generarles un estigma y a mí me gusta decirle sticker, condiciones, ¿no? Crónicas. Condición, Sí, me gusta esa palabra. Una condición se puede cambiar, así es. Exacto, a eso voy, ¿sí? Al decirle condiciones crónicas e inclusive eso, presentarle eso a las personas que la padecen o que la tienen, a veces también les cambiamos el chip, porque muchas veces cuando nos dicen o uno da el diagnóstico de que tienes diabetes, tienes hígado graso, pues
la persona le cambia la vida, ¿no? Sí, Porque dice, ahora no voy a poder tener hijos o no voy a poder Y viajar. eso es no muy voy a- importante que mencionas. Disculpa que te interrumpa, Carolina, porque creo que hoy en día estamos viendo que cada vez estas condiciones metabólicas se van presentando a más temprana edad, ¿no? Antes ciertas condiciones como la diabetes, por ejemplo, se veían cuando hablamos de diabetes tipo 2, por ejemplo, un poquito más en la edad avanzada, pero estamos viendo hoy con los cambios de hábitos en la alimentación, con el estilo de vida, cómo están cambiando y cómo se están manifestando en una edad más temprana. Tú, digamos, en tu profesión y en tu experiencia como profesional, ¿desde qué edad es que hoy en día empezamos a ver justamente este tipo de condiciones en las personas? Lo que a mí me enseñaron cuando hice la especialidad, lo que estaba en los libros, hablaban de que estas condiciones crónicas pues eran de personas adultas maduras, ¿no? Hablamos que Claro. a partir de los 50 años pues comenzaban a aparecer diabetes, comenzaba a aparecer un poco más de dislipidemias, entre otras cosas. Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado, y más sobre todo que ahora en las circunstancias en las cuales vivimos por esta pandemia, las cosas han dado un vuelco bastante importante. Ya no me sorprende ver jóvenes, adultos jóvenes de menos de 35 años que ingresan inclusive a hospitalización o vienen a la consulta ya con diagnóstico de diabetes, ¿no? O ya con diagnóstico de hígado graso o con síndrome metabólico. ¿Y qué decir de las tasas y las frecuencias de sobrepeso y obesidad? Es frecuente ahora ver que inclusive jóvenes de 18, 20 años vienen a la consulta con índices de masa corporal inclusive por encima de los 30. Wow. Entonces, Carolina, la regla de que, ¿sí? me encanta esto que hables de la edad, porque, claro, a una temprana edad podríamos tomar prevenciones, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos recomiendas para tener una calidad de vida y una calidad de salud O para evitar esas idónea, ¿no? O enfermedades, para ¿no? Para evitarlas, evitar, futuro. sí, claro. sobre todo. Perfecto. En este caso, en las condiciones crónicas, lo principal es llevar un estilo de vida saludable, eso es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, comer saludable no es dejar de comer, ¿sí? Sino es aprender a comer. Saber que uno puede comer todos los alimentos que tenemos, pero hay que aprender cómo, cuánto y dónde. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces cuando nos dicen debes estar a dieta, nos imaginamos que tienes que dejar de Sí. comer Agua y y pan. comer Pollo y todo lechuga, todos los sancochado, días. lechuga. Pollo y lechuga lechuga. todos los días. Sí. todo el santo día. Sí. Y la gente, pues eso genera una barrera para que vengan no es a la real. consulta. Y no es No es real. real. Y no es así sostenible es. tampoco. Dura una hablar- semanita. Exacto, y no es real, no es Efectivamente. sostenible. Y lo que queremos es que estos nuevos hábitos de vida se mantengan en el tiempo, de tal manera que no podamos desarrollar este tipo de enfermedad, ¿no? Hacer actividad física, no necesariamente tener un plan estructurado de ir al gimnasio, Claro. de tener una rutina establecida, pero cosas tan sencillas, por ejemplo, como subir escaleras y no usar el ascensor, Eso. O como por cosas como ejemplo, de bailar, ¿no? repente, De repente. ¿Por qué exacto. no? O yo le digo a mis pacientes, ¿no? Si de repente el paradero queda a 3 cuadras de tu casa, ¿qué te parece si caminamos al otro paradero y ya no al Eso, paradero que claro. está a 3 cuadras? Como yo siempre O me digo, bajo ¿no? uno antes. Pequeños Exacto. cambios que hacen una gran diferencia. Efectivamente. Eso que mencionas, Carolina, es muy Efectivamente. importante y te lo agradecemos, ¿verdad? Porque estoy seguro que eso va a servir para que las personas que nos están escuchando puedan tomar algunas acciones mínimas y pequeñas. Hay muchas preguntas todavía por resolver, Carolina. ¿Qué te parece si después de la pausa vamos a resolver algunas preguntas? Yo tengo una que la voy a hacer después de la pausa. No se vayan, estamos en Cada Día Mejor, nos vemos después de la pausa. Estamos con Carolina Sarria, aquí en Cada Día Mejor. Ella es endocrinóloga y nos está resolviendo muchas preguntas sobre enfermedades metabólicas, condiciones crónicas que pueden cambiar. Carolina, yo tengo una pregunta. Yo, todos lo saben aquí, soy pediatra y yo soy un enemigo de algunos hábitos que a veces las mamás me tildan de radical, ¿no? Evite el azúcar, por favor, no tiene que probarla porque en verdad, ¿para qué la va a probar? No la necesita probar, no es un sabor que necesitemos, es un sabor aprendido, en verdad. Y así muchas cosas, como caminar, hacer deporte. ¿Qué impacto tiene esto de la salud infantil, las primeras etapas de vida, en la adultez?
Excelente pregunta, me gusta mucho, es un tema que también me parece súper interesante. Y es más, yo me remontaría no solo a la niñez, sino yo me remontaría a la etapa Así es. desde la Fetal. concepción. Así es. Exacto, y eso, desde la preparación de la madre, ¿ok? Que antes de concebir, ¿no? La salud materna a veces, si bien es cierto, es muy importante, a veces antes de concebir no es muy Sí. bien llevada. Preparar las mujeres, nuestro cuerpo para poder concebir es muy importante. Ingresar a un embarazo, por ejemplo, con sobrepeso, con obesidad, Claro. predispone a tener condiciones también dentro del embarazo, como por Claro. ejemplo diabetes de la gestación. Entonces, eso de por sí ya genera un impacto en el niño, ¿no? Y ya se sabe que aquellas madres que han tenido diabetes de la gestación y tienen estos El productos tienen futuro pueden tener riesgo otro. de desarrollar también algunas otras condiciones crónicas en el tiempo, ¿no? Es algo Tienen que se también va un riesgo de ser. arrastrando. Exacto, Claro. exacto. Entonces, el hecho de cuidar la salud desde antes de la concepción, en la niñez también, es muy importante si queremos, sobre todo, que genere algún impacto en nuestra vida adulta y Carolina, disminuir los riesgos de poder desarrollar. Sí. Carolina, justamente con esto que acabas de decir, ¿no? Cómo es importante cuidar nuestra salud para el futuro. Y el futuro, estamos ahorita con la COVID, entonces, ¿qué relación hay entre estas condiciones de las que tú nos dices con las ¿Complicaciones? complicaciones Que se pueda tener de la COVID? Sí, si bien es cierto, el COVID es algo nuevecito, ¿no? Claro. Los estudios están avanzando, pero a millones, ¿no? Ya se sabe que si yo tengo diabetes o soy obeso o tengo sobrepeso y me puedo infectar por COVID, la probabilidad de que yo me complique es mucho mayor que si es que yo no tuviera estas condiciones, ¿no? En el caso de una persona, pues, con diabetes, obviamente que el riesgo de que se hospitalice, de que ingrese a una unidad de cuidados intensivos o que las glucosas también se compliquen y entren a otros valores súper altos que requieran mayores cuidados es súper o tienen tasas mucho más altas que aquella persona que no lo tiene. Y lo mismo las personas que tienen problemas de peso, Claro. ya que al tener un poquito de barriguita, por ejemplo, va a haber un poco de dificultad inclusive para respirar cuando los pulmones están comprometidos en grandes volúmenes. Entonces, estas condiciones hacen de que la probabilidad de que nosotros nos compliquemos si tenemos infección por COVID sea mucho mayor. Claro, Y mira, porque, Carolina, perdón, disculpa sí. que te interrumpa porque antes que se me vaya la idea, con el tema que estás comentando sobre el peso, el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo, ¿no? Que de hecho en el mundo de la nutrición se manejan estos temas muchísimo, nos preguntan muchísimo sobre la alimentación, como tú decías hace un momento, comer mejor no es no comer, ¿no? A veces se Claro. cree de que hay que estar a dieta y de verdad que yo esa palabra la tengo ya un poco, no la uso, Y lo no me dice la gusta, no me nutricionista. gusta porque Por favor. sí, le pone mucho peso y ya de por sí la persona entra a querer o a cambiar los hábitos con un peso adicional de esto de la dieta, ¿no? Entonces se vuelve más, algo más, con más ansiedad, más estrés. Aparte del tema de la alimentación, que claramente juega un rol fundamental, y ¿cuáles son los otros factores de riesgo que tenemos que tomar en consideración? Porque sabemos que el tema del sobrepeso y la obesidad es uno de ellos, ¿no? Para el desarrollo de estas condiciones. ¿Qué otros factores hay que también tenemos que tener ahí, digamos, presentes para poder identificarlos? Hablando de una persona que tiene COVID. No, en general, ¿Cierto? o sea, no, una persona en general, digamos, los factores de riesgo de una persona que para poder o que pueda desarrollar esas enfermedades o esas condiciones metabólicas. Perfecto, sí. Bueno, además del peso, otra cosa importante también es la actividad física, ¿no? Lo que andábamos conversando. Eso también constituye un factor importante. La actividad física, inclusive nosotros, bueno, en mi caso como médico, le doy un gran valor y tiene el mismo peso de que, por ejemplo, yo prescribiera metformina para un paciente con diabetes. El peso debe ser el mismo y eso es lo que uno debe de insistir con los pacientes. Bien, yo les escuchaba que decían en el preámbulo, a veces muchas personas dicen, bueno, pero ya estoy con mi medicación y con eso basta. Claro. Se No confía. es así. Exacto, exacto. La alimentación y la actividad física tienen el mismo peso, inclusive hasta yo le pondré un poquito más de peso que las medicaciones que nosotros prescribimos, Totalmente. la verdad. Sí, Carolina, de verdad que sí. Exacto. discúlpame, Sí. ahora que estás hablando del ejercicio, ¿no? La actividad física, me pregunto yo, sobre todo para la gente joven, el tabaco y el alcohol, ¿cómo influyen en estas condiciones? ¿Podríamos ahondar un poco en eso? Sí, claro que sí.
Bueno, el tabaco de por sí pues tiene un efecto sistémico, ¿no? No solo en el tema pulmonar, sino se ha visto que el tabaco también está directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se sabe que si uno fuma o tiene muchos años como fumador, obviamente que tenga un poquito más de riesgo de hacer algún infarto o un derrame cerebral en algún momento de la vida, ¿no? Sobre todo si yo sostengo ese hábito hasta la edad adulta. Y también me predispone o me da un poquito más de riesgo de poder contraer enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial. Eso es importante tenerlo en cuenta. El alcohol, por otro lado, el alcohol también puede producir aumento de peso y eso también predispondría a tener otra condición. Las famosas, ¿no?, calorías vacías. Exacto. Y bueno, y por otro lado, pues el alcohol puede generar algún tipo de daño hepático que también podría condicionar en algún momento que se compliquen aquellas personas que padecen cualquier enfermedad crónica. Claro que sí, Carolina. Carolina, muchas gracias. De hecho, debemos llevarnos el mensaje de que la obesidad, la diabetes, la hipertensión, como bien lo ha dicho Carolina, son condiciones que nos llevan a un estado proinflamatorio, o sea, estar más propensos a la inflamación, y la inflamación tiene que ver con muchas condiciones, incluyendo el infarto, etc. Carolina, te agradecemos tu participación en el programa, ha sido de mucha utilidad, esperamos contar contigo en otra oportunidad. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y a seguir cuidándonos. A seguir cuidándonos. Muchísimas gracias, Carolina, que de verdad es un tema súper interesante, es un tema del que podemos hablar, es casi que mares. Mi salsa, por así decirlo, porque de verdad yo creo que todo empieza desde la temprana edad, ¿no? Y no desde niños, sino desde que nos preparamos las mujeres para gestar. Y creo que la nutrición, la actividad física, el sueño, el manejo del estrés, todos son... Es súper importante. Y yo creo que hay que recalcar un poco, ¿no?, en la responsabilidad que tiene cada uno sobre nuestra salud y nuestra calidad de vida. Es verdad. Bueno, ese tema está súper interesante. Vamos a continuar después de la pausa hablando sobre estas condiciones. Ya me quedé con condiciones en enfermedades. Me gusta. Me gusta el término. Porque ya no entras con este peso adicional, sí, con ese de estigma enfermo, de ¿no? que... Sí. Así es. Y ustedes la pueden cambiar, así que no se vayan de cada día mejor. Seguimos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros acá en Cada Día Mejor. Y estamos tocando este tema tan importante sobre las condiciones metabólicas. Y a mí me trae recuerdo mis clases de medicina, donde te decían, son enfermedades multigénicas, multifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un solo gen involucrado, sino hay muchos genes, por eso son difíciles de controlar. Y multifactoriales porque tienen muchos factores que tienes que controlar para poder llegar a lograr el objetivo, que es tener esta enfermedad controlada y quizás súper bien controlada. Y ese es un punto muy importante porque hay que tomar en consideración de que no todas las personas son iguales. Y no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, tenemos que también tomar en consideración factores socioeconómicos, factores ambientales, factores genéticos. Entonces, cada persona es un mundo y es muy importante no estar, digamos, comparando que si una persona progresó así o si la otra... a mí me sirvió esto, tómate esto. Exactamente, por eso es muy importante ir al especialista y muy importante tener un diagnóstico personalizado, porque no somos iguales y tomar en consideración cada factor que nos pueda afectar finalmente. Me encantaría aportar algo ahí que es el respeto, ¿no? Porque muchas veces uno va al médico y le recetan algo específico y cree que ya se lo puede recomendar a alguien más. Ajá. Y eso no. Hay que tener mucho respeto a la persona que quiere recomendarle algo y al médico especialista, ¿no? Claro. Finalmente el paciente no le puede recomendar a otro paciente, ¿no? Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, muy importante hoy en día más que nunca. Sí, y con las redes sociales también, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y para hablar de un médico especialista tenemos una nota interesantísima con el doctor Marco Carvajal, que es médico funcional internista, exactamente. Vamos con la nota que va a estar re interesante. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Carvajal Linares, soy médico internista hace más o menos 18 años y hoy estoy incursionando en la medicina funcional. Las enfermedades crónicas metabólicas tienen en promedio una manifestación entre los 30 a 50 años.
estamos viendo cada vez que estas enfermedades se presentan mucho más temprano. Por ejemplo, estamos teniendo problemas de diabetes y obesidad en niños y eso tiene mucho que ver con los hábitos alrededor de cómo viven estas personas. Definitivamente la genética es un factor importante y durante mucho tiempo hemos pensado que es el origen de estas enfermedades. Realmente la genética nos da la predisposición. La predisposición significa el riesgo a que tengamos esa enfermedad, pero eso se va a dar si es que el ambiente activa ese gen para que se dé la enfermedad. Es decir, yo puedo tener el riesgo de caer por un risco, pero si no camino por el risco no voy a caer. Entonces uno nace con una predisposición genética, sí, pero eso no decide que tengamos. Lo que decide que tengamos es el ambiente en el que vivimos. Los malos hábitos son los que determinan que ese gen se active y por lo tanto que tengamos la enfermedad. Y con esa misma fuerza puedo decirles que si nosotros cambiamos ese ambiente podemos desactivar ese gen y la enfermedad puede remitirse, que es un paradigma que durante mucho tiempo la medicina ha considerado que una vez que tienes la enfermedad, esa enfermedad la tienes que aceptar y llevar el resto de tu vida cuando hablamos de enfermedades crónicas. Con este nuevo paradigma, cambiar el ambiente alrededor de esta persona nos puede llevar a que la enfermedad desaparezca o una remisión completa, que eso es un éxito en el nuevo concepto de la medicina funcional. Bueno, los hábitos más importantes que se enraizan en la verdadera prevención, yo les llamo los 4 pilares de la salud, ¿no? El primer pilar es la nutrición adecuada. El segundo pilar importante es la actividad física. Nuestro cuerpo y todo está diseñado para movernos. Nuestro sistema tiene que tener un desfogue que regula todos nuestros sistemas y el ejercicio y la actividad física es muy importante y hacerlo de manera diaria. El tercer pilar, y definitivamente y muy importante, es mantener el buen descanso y el sueño, ¿no? El cuerpo tiene un desgaste durante el día y en la noche tiene que reparar todo ese desgaste. Y esa reparación empieza desde que dormimos y el hábito de dormir de 6 a 8 horas, correcto, es muy importante para que el cuerpo se repare. Y el cuarto pilar es la salud emocional y el manejo del estrés, ¿no? Ya sabemos que el estrés es un factor permanente de inflamación que va a generar daño a largo plazo y obviamente eso, el mundo moderno, es tal vez el mayor problema que tenemos hoy, pues porque el mundo nos exige exceso en horas de trabajo, poco descanso y el estrés que tenemos alrededor de todas las cosas que suceden en nuestro entorno cercano y nuestro entorno lejano, ¿no? Entonces, esos son los 4 pilares que yo recomendaría que busquemos un equilibrio para que esa mesa esté bien soportada y ninguno de esos lados cojee y nos pueda generar a largo plazo una enfermedad crónica. Bueno, agradecido por la oportunidad de expresar estas ideas, ojalá que caigan en tierra fértil para que lo puedan cultivar y comenzar a organizar su salud, porque la salud es responsabilidad de cada uno. La salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es el bienestar pleno. Qué interesante. Gracias, Marco, por lo que nos has comentado. Yo rescato esto de los 4 pilares de la salud. Dormir bien, alimentarse bien, tener una actividad física y el estrés. Controlar el estrés, ¿no? Porque yo creo que el estrés es lo que está más subvalorado, ¿no? Lo que no le damos mucha atención y todo el mundo tiene estrés. Entonces hay que aprender a manejarlo. Claro, hay que aprender a manejarlo porque no es tangible y por eso no se valora. Y no se manifiesta igual en todas las personas. Claro. Entonces también hay que saber reconocer qué siente cada uno cuando está estresado, ¿no? Hay personas que de repente no duermen bien o hay personas que de repente están muy irritables, hay personas que de repente están un poco más bajoneados. Entonces creo que es importante tener esto de poder identificar, ¿no? Y estos 4 pilares para mí son fundamentales también. Y a eso va la medicina funcional. Ustedes probablemente quizás es la primera vez que escuchan de esto, pero el mundo ya habla de medicina funcional. Sí, claro, hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. En el Perú se están dando los primeros pasos, Marco es uno de ellos, así que es importantísimo eso. No se olviden de si tienen alguna pregunta, algún consejo, algo que quisiéramos tocar o que no les haya quedado claro, compártanlo en nuestras redes para poder nosotros aportar y preparar un próximo programa con estos temas. Sería genial, porque a mí, por ejemplo, siempre me quedo con muchas dudas y calculo que ustedes también, así que si nos ayudan con eso, sería maravilloso. Perfecto. Entonces,
Nos vamos. Nos vamos habiendo aprendido tantísimo sobre en estas condiciones, ojo, condiciones condiciones, metabólicas. palabra importante y clave. Esperamos Los 4 que- pilares de la salud, dormir bien, ya saben. Así que Esos 4 pilares con que se lleven eso del programa el día de hoy, empezar a mejorar esos 4 pilares, de verdad que hemos hecho un buen trabajo, Sí. creo, para llevar esta información a ustedes y que puedan tener, cada día mejor. estar cada día mejor, estar cada día mejor. Exactamente. Nos vemos en el nuestra siguiente programa. responsabilidad. Chao. Adiós.